Prólogo. Hoy era un día normal para Alex Hunt. Trabajaba como programador en Silicon Valley, aunque suene bien, no lo es, pero no se queja, está satisfecho con su vida. Su vida sentimental también va viento en popa. Salía con una chica bomba y además era bastante interesante. Llevaban saliendo unas semanas. Sin embargo, le falta algo. Siempre siente que hay algo que no está haciendo bien. Esta normalidad en su vida, por muy satisfactoria que suene, no es lo que le satisface de verdad. Espero que Quantumania sea buena, pensó mientras caminaba de la mano de su novia hacia el cine. Esta noche tenían cita. Era un ávido fan de Marvel. Se había mantenido al día no solo con el MCU, sino también con los cómics, y su novia compartía ese gusto. Por eso estaban viendo una película del MCU para la noche de cita en lugar de una película romántica. En ese momento se dio cuenta de algo. Vio dos faros brillantes que se acercaban a ellos. No tuvo tiempo de pensar nada mientras empujaba a su novia de semanas por delante de él y saltaba tras ella. Lamentablemente, ese lapsus momentáneo en el que la apartó fue suficiente para que el enorme camión le alcanzara. En ese momento todo iba en cámara lenta para Alex. Recordó su vida y se dio cuenta de que aún no había hecho nada monumental. Tenía muchas ambiciones, pero nunca había cumplido ninguna. Si puedo vivir. Mientras pensaba eso, el parachoques del camión le golpeó y le lanzó lejos. Estaban en el aire tras intentar saltar, lo que hizo que su cuerpo saliera despedido cada vez más lejos. Lo último que oyó fue el grito de su novia mientras su cabeza golpeaba el hormigón. «Maldición, ¿qué está pasando?» Cuando Alex recobró el conocimiento, se sintió raro. Esa era la mejor forma en que podía calificarlo. No sentía su cuerpo, pero sabía que existía. ¿Alguien metió mi cerebro en un frasco o algo así? Fue lo primero que pensó en su situación actual. No sabía cómo se sentiría la conciencia dentro de un cerebro metido en un frasco, pero pensó que se sentiría como en su situación actual. Sentía como si no tuviera extremidades. Todo lo que sentía era una especie de fluido. No sentía ningún dolor fantasma ni nada por el estilo, como ocurriría normalmente si hubiera perdido su cuerpo. Estaba realmente confuso sobre su situación actual. Intentaba mover lo que deberían ser sus extremidades, pero todo lo que sentía era el movimiento de algún tipo de fluido. Y flujo de memoria iniciando. Hubo una repentina sensación de pinchazo que hizo que Alex sintiera como si alguien invadiera su mente. Poco a poco, nuevos recuerdos e información aparecieron en su mente. A través de esos recuerdos, se enteró de su situación actual. Un simbionte, ¿eh? Qué irónico. Se rió con desprecio de su estado actual. Estaba encerrado en un transportador espacial junto a muchos otros de su misma especie. Todos se dirigían a la Tierra, enviados por una entidad desconocida. No se les encomendó ninguna misión, según aprendió de las memorias originales del simbionte. No es que hubiera muchos recuerdos para empezar. Era como una pizarra en blanco que se había despertado por primera vez dentro de la lanzadera. Janet. Su siguiente pensamiento fue sobre la novia que había dejado en casa. Espero que esté bien. No tenía demasiados apegos a su vida en el último mundo. Sus padres habían muerto y no estaba especialmente unido a nadie más que a su novia, aunque había cierta amargura por haber perdido su hogar de casi 30 años. Lo que vino después fue un subidón de emoción por lo que estaba a punto de llegar. Era algo que cualquier fanboy sentiría en este tipo de situación, pero incluso esa emoción fue momentánea. Al recordar los peligros del mundo en el que se encontraba, como ávido lector de los cómics de Marvel, conocía los problemas que conllevaba ser un simbionte. ¡Demonios! ¡Null! Recordó el creador de los simbiontes y el tipo de influencia que tenía sobre ellos. Espero que siga atrapado. Renunció a seguir esa línea de pensamiento. Por muy emocionante que fuera, estaba más preocupado por mantenerse con vida. Tenía una sensación de urgencia. No sabía qué estaba pasando exactamente y necesitaba información. No podía permitirse el lujo de dejarse llevar por el pánico, y lo sabía. Lo primero que hizo fue buscar el origen de la voz que había oído y que le había hablado de la afluencia de memoria. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Sistema? Esperaba que tuviera algún tipo de trampa, que le ayudara. No hubo respuesta. Estaba decepcionado, pero no desanimado. Sabía que era un personaje con el mayor potencial de crecimiento en estos momentos. Venom y los simbiontes en general tienen un defecto evidente, sus mentes no desarrolladas. No tienen creatividad o incluso la coherencia mental completa de un humano. Esta fue una de las mayores limitaciones de los simbiontes en general. Ahora mismo, su pensamiento más importante era liberarse de esta endeble contención
y comprender cuánto tardaría en llegar a su destino. Su cámara no estaba hecha para ser un sello que realmente lo suprimiera. No era exactamente imposible para él desbloquearlo después de juguetear con él durante unos minutos. Su sentido del tiempo era un poco endeble como simbionte. Muchos de los instintos humanos básicos habían desaparecido y estaban como enloqueciendo en la mente de Alex, principalmente porque no era un humano. Ni siquiera era una especie humanoide. Era un maldito limo, para ser brutalmente honesto. Cuando salió de la cámara de contención, buscó, o mejor dicho, tanteó el panel de control. No tenía ojos. El único sentido que poseía ahora era el tacto. Aunque los sonidos fuertes eran una gran debilidad para los simbiontes, no podían oír intrínsecamente. Solo podían ser dañados por las vibraciones sónicas causadas por sonidos fuertes sin registrar realmente los sonidos. Tendría que encontrar un huésped para obtener la referencia y la energía para crear una forma humanoide y conseguir los sentidos básicos. No tuvo éxito en su empeño después de lo que parecieron unas horas. Resultaba imposible reconocer el panel de control en su estado actual. ¿Y ahora qué? Alex estaba aburrido. No sabía qué hacer. Podría devorar a los demás para hacerme más fuerte. Recordó el instinto inherente del simbionte de devorar a otros simbiontes para poder convertirse en seres más fuertes. Extrañamente, no sentía nada malo en devorar a otros simbiontes. Al contrario, sentía que sus instintos le impulsaban a hacer exactamente eso. Bueno, por extraño que se sintiera haciendo esto, sabía que para sobrevivir y tal vez incluso prosperar, necesitaría obtener toda la fuerza posible. Primero fue a una de las otras cámaras. Todas eran idénticas a la suya. Decenas de cámaras diferentes contenían diferentes simbiontes. Decidió empezar por una de ellas. Tanteó y abrió una de las cámaras. Al instante, pudo sentir la presencia de otros simbiontes mientras abría la cámara para liberarlo. Recordó la presencia de la mente colmena de los simbiontes. En todo el universo, todos los simbiontes estaban conectados a la mente colmena de los simbiontes. Supongo que esta lanzadera está suprimiendo esa conexión por alguna razón. El simbionte que tenía delante también era una pizarra en blanco, ya que solo se había despertado dentro de la nave. Dudó al darse cuenta de que realmente podía controlar a estos simbiontes. Era mucho más inteligente que el simbionte promedio y podía influir activamente en ellos. Devoraré algunos de ellos primero. Veré qué opción es mejor antes de decidir qué hacer. Al segundo siguiente, Alex se fusionó con aquel simbionte que parecía perdido en la conexión que estaba sintiendo con Alex. Fusión iniciada. Ahí estaba de nuevo, ese vacío. Alex no tenía ojos, o de lo contrario habría visto una caja azul flotando frente a sus ojos con ese texto. Pero aún así, sintió instintivamente su presencia. No tuvo tiempo de profundizar en lo que tuviera sistema o no, ya que le asaltó una sensación de euforia absoluta cuando se fusionó con aquel simbionte. Se sintió entrelazado con cada partícula de aquel simbionte que ni siquiera opuso resistencia. Se sintió como si fuera natural ser devorado por el simbionte de Alex después de observar su presencia masiva dentro de la mente colmena. Esa sensación duró un buen rato antes de que se completara el proceso de fusión. Alex palpó a su alrededor. Alex palpó a su alrededor y sintió que su tamaño había aumentado y que ahora tenía el doble de masa que al principio. Tampoco había tensión en su cerebro. La razón principal era que él era el ser más grande y otra razón era que el simbionte era una pizarra en blanco. Esencialmente, no había memoria que devorar de él. Fusión completada. Volvió a sentir la presencia de ese mensaje. ¿Estado? Intentó una variante diferente de llamar al sistema. Nada. ¿Nada? ¿Necesito devorar más simbiontes? ¿O se trata de otra cosa? Alex decidió no prestarle atención por ahora y pensar en sus ganancias tras devorar aquel simbionte. Lo primero que probó fue la razón principal por la que devoró al simbionte en primer lugar. Intentó separar una parte de su cuerpo de sí mismo y formar un simbionte diferente. Funcionó. Podía sentir dos simbiontes diferentes conectados a su conciencia. Tenía control total y absoluto sobre ambos cuerpos. Esencialmente funcionaban como sus propios miembros. Me fusionaré con todos ellos, decidió. Sabía que era un riesgo, pero decidió correrlo, sobre todo porque tenía una forma de mitigarlo todo. Abrió lentamente las cámaras, una por una, y empezó a devorar a todos esos simbiontes. Cuando había devorado un total de 39 simbiontes, había terminado. Esta nave tenía un total de 40 simbiontes. Cuando por fin terminó, Alex hizo la jugada más inteligente
y separó la mitad de su cuerpo amalgama. Cuando por fin terminó, Alex hizo la jugada más inteligente y separó la mitad de su cuerpo amalgamado. Cuando por fin terminó, Alex hizo la jugada más inteligente y separó la mitad de su cuerpo amalgamado. Tras devorar a otros 39 simbiontes, ya era bastante grande. Esa mitad volvió a dividirse en 40 partes que volvieron a entrar en todas las cámaras, bloqueándolas de nuevo. De esta forma, Alex probablemente se había salvado de ser descubierto por aquel ser que los envió aquí. También había conseguido la habilidad de clonarse a sí mismo muchas veces. Tendría que experimentar para descubrir más habilidades, pero su principal prioridad era encontrar un huésped. El simbionte por sí solo no era suficiente, sobre todo sin copiar la composición genética de otros seres. Había llenado todas las cámaras con un simbionte y su cuerpo principal estaba dentro de la lanzadera. Todavía estaba conectado a ellos, ya que todos compartían la misma conciencia. Las cámaras solo suprimían la conexión de mente-colmena. No eran capaces de interrumpir la conexión que tenía con las partes que había separado de su cuerpo principal. Ahora solo le quedaba averiguar más cosas sobre sus habilidades antes de llegar a la Tierra. Poco después de empezar a comprender sus habilidades, se oyó un ruido como de chispotorreo dentro del transbordador. Alex pensó que había algún daño o una brecha y se dispuso a comprobar las cosas, pero se dio cuenta de que era el sonido de cada una de esas cámaras siendo expulsadas de la lanzadera. Estaba confundido. Había pensado que todos los simbiontes irían al mismo destino. En lugar de eso, la lanzadera, con su cuerpo principal, se quedó varada en el espacio mientras las 40 cámaras, llenas de sus clones, eran enviadas a destinos desconocidos. No tenía sentido de la orientación como simbionte, pero podía sentir que cada uno de ellos se dirigía a lugares muy diferentes. Al menos podía decir que su destino estaba en planetas diferentes. ¿No se suponía que íbamos a la Tierra? Pensó al recordar la información adicional que había obtenido de su influjo de recuerdos. Tan confundido como estaba, decidió empezar a moverse cuando sintió que uno de sus cuerpos llegaba a su destino. Se oyó un fuerte estruendo en Central Park cuando lo que parecía un meteorito cayó del cielo. Alex, que estaba dentro del objeto que se estrelló, se sentía incómodo, pero sentía dolor. Las cámaras fueron hechas teniendo en cuenta la debilidad de los simbiontes y mitigaron la mayor parte de las vibraciones y no produjeron ningún daño. Esperemos pronto encontrar a alguien, pensó Alex mientras salía de la cámara e intentaba mezclarse con el entorno. Se alegró de que hubiera un dosel de árboles, ya que la luz del sol era una experiencia un poco desagradable para él. Pronto sintió vibraciones en el suelo que le hicieron comprender que alguien había venido a examinar el lugar del accidente. En el instante siguiente, Alex tendió una emboscada a la persona desprevenida y se enganchó a su pierna. ¿Se supone que eso es Spandex? Se quedó boquiabierto cuando sintió el material con el que se estaba fusionando. ¿Es Spider-Man algún tipo de conexión predestinada que tienen todos los simbiontes? Aunque la aparición de Spider-Man en el lugar del accidente no fue una gran sorpresa, seguía siendo raro que fuera la primera persona que apareciera allí. ¿No debería haberse activado su sentido arácnido? Tal vez porque no tenía malas intenciones, pensó. Tal vez sea otra persona dentro del traje de Spandex, pensó mientras seguía fusionándose lenta y discretamente con el traje. Realmente no le interesaba envolverse en el cuerpo de un hombre. Incluso la idea le repugnaba hasta el punto de querer abandonar sus acciones actuales. Venom era diferente. No tenía una conciencia real. Funcionaba con instintos. Pero Alex era diferente. Tenía una conciencia completa y un proceso de pensamiento. Justo cuando pensaba en abandonar a este héroe vestido de licra, sintió algo que un hombre nunca podría tener. ¿Tetas? Palpó el amplio pecho de la persona a la que estaba pegado. Cuando se dio cuenta de que no era un hombre, aceleró el proceso de fusión con el traje. La variante femenina de Spider-Man no se enteró de nada mientras miraba alrededor de aquella cámara con forma de cápsula que había caído del cielo. ¿Se supone que esto es una especie de contenedor de alguna forma de vida que fue enviada a la Tierra? Confiaba en sus habilidades y no se molestó en tomar demasiadas precauciones antes de venir aquí. Alex se aprovechó de ello y se fusionó completamente con su traje. Ghost Spider, se dio cuenta al ver el diseño del traje. La capucha que diferenciaba a Ghost Spider de otras variantes fue lo que le ayudó a darse cuenta de quién era. ¿Es esta la Gwen Stacy de Spider-Verse?
pensó Alex cuando por fin se introdujo en su composición genética y empezó a desarrollar sus sentidos y poderes derivados de los de araña fantasma. Vinculado a un huésped. Sistema de vinculación activándose. Lo sabía. Alex había esperado algo así tras darse cuenta de la presencia de su especie de sistema que estaba conectado a él. Activación completa. Buena suerte. Con eso, el prompt desapareció. ¿Sistema? Como estaba copiando por completo la composición genética de Gwen Stacy, la araña fantasma decidió ver de qué iba este sistema. Anfitrión número 1. Estado. Nombre, Gwen Stacy. Araña fantasma. Tasa de vinculación, 0%. Poderes, resistencia sobrehumana. Agilidad sobrehumana. Fuerza sobrehumana. Sentido arácnido. Andar por las paredes. Actualmente suprimida. Actualmente suprimido. ¿Qué diablo significa actualmente suprimido? Es por eso que su sentido arácnido no le avisó. Pensó mientras leía su repertorio de poderes. Oh, sí. Fue algo que pasó con la araña fantasma en algún momento. Se supone que esto es el destino. Había leído que en algún momento la araña fantasma había perdido sus poderes. Solo los recuperó tras fusionarse con el Venom de su universo. Hablando de cosas raras, ¿por qué sigue con su traje de héroe? En algún momento, finalmente había copiado su composición genética y fue capaz de crear pseudosentidos para sí mismo. Desarrolló la vista, el oído, el olfato y todo lo demás de lo que seguía sintiendo carencia. Finalmente, respiró profundamente aire fresco. Sintió que sus sentidos volvían a él. Era algo que llevaba tiempo anhelando. Se distrajo cuando vio tasa de vinculación en el panel de estado de Gwen. Lo dejó de lado por el momento y decidió concentrarse en su nueva huésped, la anfitriona muy sexy con la que acababa de establecer un vínculo. Tenía una cara bonita, el pelo rubio, corto y desordenado. Tenía un piercing en la ceja derecha que le pareció muy sexy. Tenía una figura increíble con piernas delgadas, un estómago tonificado y unas tetas increíbles. Quiero follármela. Fue lo primero que pensó después de admirar su increíble cuerpo. Nada de ella estaba oculto para él, ya que básicamente estaba cubriendo todo su cuerpo en este momento. Incluso tiene piercings en el ombligo y en la lengua. Se dio cuenta de que tenía un piercing similar en el ombligo y en la lengua, lo que también le pareció muy sexy. Lo siguiente que hizo fue intentar utilizar la conexión telepática que se había establecido con ella y leer sus recuerdos. Desde que se dio cuenta de que era un simbionte y encima, en el mundo Marvel, su moral se había ido por la ventana y se centró en sobrevivir e intentar disfrutar de su vida. No le interesaba volver a vivir mediocremente. Había muerto lleno de remordimientos y no quería que eso volviera a ocurrir, sobre todo cuando podía morir en cualquier momento. Habían seres que podían matarlo con un pensamiento en el multiverso Marvel. La dejaré que llegue a casa antes de revelarme. Leeré sus recuerdos hasta entonces. Cuando se había mezclado con su traje, se había asegurado de que no se volviera negro, ya que resultaría sospechoso. Esperó a que Gwen examinara el contenedor estropeado antes de apegársele a ella misma. No tiene telarañas. Se dio cuenta cuando la vio usar lanzatelarañas. Al menos podrá volver a casa pronto. Pasó el resto del tiempo indagando en sus recuerdos superficiales. No podía profundizar en su psique sin hacerle sentir su presencia. Así que se contuvo y solo sondeó sus recuerdos superficiales. Vio cómo llegó hasta aquí mientras se balanceaba lentamente. Con superfuerza suprimida, era muy difícil para ella balancearse eficazmente. Vio atisbos de bastantes cosas antes de ver algo que lo dejó completamente boquiabierto. ¿Qué mierda es eso?, gritó para sus adentros. Lo primero que hizo fue mirar al cielo, y fue entonces cuando las vio. Enormes esferas que recordaban a la Tierra eran visibles en el cielo. Esto no es una incursión, algo va mal. Al ver el estado estable de aquellos planetas, Alex se dio cuenta de algo. Los 40 simbiontes eran parte de todas las diferentes versiones de la Tierra. Se dio cuenta. Sus otros cuerpos aún no habían llegado a sus ubicaciones, ya que el transbordador que los trajo había estado más cerca de este planeta. Diablos, esto va a ser mucho peor. Se dio cuenta de que probablemente esto iba a ser incluso peor de lo que imaginaba. De repente se calmó y respiró hondo. No tiene sentido que cunda el pánico. Veré cómo va todo. Decidió empezar a trabajar en cuanto sus otros cuerpos llegaran a los planetas. Su cuerpo principal ya había adoptado una forma humanoide e intentaba comprender la situación dentro de la lanzadera en la que había llegado. Cuando terminó de explorar los recuerdos de Gwen, ella había vuelto a casa y estaba en su habitación. Estaba sentada en su escritorio,
examinando la cápsula que trajo a Alex a este planeta. Es hora de hablar con ella. Hola, dijo dentro de su mente telepáticamente. Gwen saltó en su asiento y adoptó una postura de combate. ¿Quién está ahí? No hay nadie en tu habitación. Estoy hablando dentro de tu cabeza. Alex trató de explicar. ¿Cómo, Charles? El tono de Gwen era ligeramente asustado. Ella sabía lo que un telépata podía hacer una vez que se metía en tu cabeza. Los X-Men están en esta versión de la Tierra, señaló. No sé quién es ese tal Charles, pero a juzgar por tu reacción, parece que crees que soy telépata. No lo soy. Soy lo que salió de esa cápsula. Eso hizo que Gwen se pusiera aún más nerviosa y empezara a pensar en cómo combatirlo. Alex podía leerla como un libro abierto, incluso sin leer sus recuerdos. No quiero hacerte daño. Soy una de las innumerables especies del universo. Los seres de nuestra especie son simbiontes, dependen de otros seres para sobrevivir. Te necesito. Sin ti, moriré. Decidió apelar al aspecto de héroe de la psique de Gwen, y funcionó. Ella pareció calmarse tras su explicación. ¿Puedes mostrarme tu verdadero yo?, le preguntó.